Pues feliz sábado a todos hermanos, espero que todos estén teniendo un muy feliz sábado. El día de hoy vamos a terminar la serie de las ofensas, las ordenanzas de Dios. Esta es la parte 5, parte final de este estudio de las ofensas. Y vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en esta sección donde estamos hablando acerca de la traición, que es la peor de las ofensas. Y como ya hemos explicado en los otros mensajes, este está basado en el folleto de Stephen Green que se llama El perdonar las ofensas, ordenanzas de Dios. Ahora, estábamos hablando acerca de la traición, que es la peor de las ofensas. Y el problema de la traición, la víctima de la traición, tiene una tentación a pecar. Porque la traición es realmente el peor tipo de ofensa que existe. Pero ¿cómo puede ser que una traición eh, tente a una persona a pecar? Bueno, la realidad es que funciona como cualquier otra ofensa. Y la mayor parte de esto ocurre cuando la víctima se resiente, tiene resentimiento, tiene enojo y amargura. El enojo, la amargura, el resentimiento son barreras para el perdón. Entonces, mientras la traición inicial produce un terrible dolor y dolor del corazón, es muy doloroso. Este dolor del corazón, esto puede después generar este resentimiento, enojo y amargura. Y todas estas son emociones muy poderosas que pueden entristecer al Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4, porque esto habla del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4, versículo 30, donde habla acerca precisamente de este tema, y este es el peligro de las ofensas, sobre todo de las ofensas que no se resuelven, y en específico el caso de las ofensas por traición. Efesios 4:30, porque podemos llegar a afligir al Espíritu Santo. Aquí dice en el versículo 30, y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Toda amargura, versículo 31, e indignación, e ira, y clamor, y mal hablar, sea removido de ustedes, junto con toda malicia. ¿Verdad? Y este clamor, ¿verdad? Con donde dice ira y clamor, este es un clamor de dolor, de este dolor del corazón. También dice que se ha removido de nosotros también el hablar, todo el mal hablar se ha removido de nosotros, que es el chisme o la blasfemia. Y también con toda la malicia, porque a veces podemos llegar a tener esa malicia, ese deseo de venganza, ese deseo de herir a la otra persona por la ofensa que nos hizo, por la traición que cometió la otra persona. Y es que la ofensa causa un dolor en el corazón tan profundo que ese dolor, em, ese dolor que ha causado se puede volver resentimiento. Ese resentimiento se puede volver enojo. Y ese enojo se puede volver amargura. Y entonces esto aflige el Espíritu Santo. Esto lo suprime al Espíritu Santo. Porque la amargura nos consume. La amargura realmente nos come por dentro y puede crecer con el tiempo y empieza a llenar la mente y el corazón. Ese es el problema con las ofensas que no son resueltas. Ese es el problema inclusive con la traición. Y esto, si nos llena la mente y el corazón, al final va a realmente a cortar el amor agape de Dios, el amor de Dios. Y sin eso, entonces la víctima también va a empezar a ofender a otros. Y esta es la palabra, ¿verdad? En el versículo 31, la malicia, toda esta malicia, es este deseo dolor, de causar dolor a otra persona.
Y si la persona no se arrepiente, la persona puede llegar a perder su salvación. Vamos a Hebreos 12 para comprobar cómo es que puede llegar una persona a perder su salvación por este tipo de ofensas. Hebreos 12, versículo 15. En el versículo 15 dice, el apóstol Pablo dice, buscando diligentemente, no sea que cualquiera caiga de la gracia de Dios, no sea que cualquier raíz de amargura brotando los intimide y por medio de esto muchos sean profanados. Y esto de que cualquier raíz de amargura no es solamente los intimide, sino los aflija, y es realmente que los llegue a asfixiar, es un tipo de asfixia. Esta amargura te asfixia, te contamina el corazón y te contamina la mente. Y dice, y por medio de esto muchos sean profanados, contaminados, es otra palabra para decir lo mismo. Porque esta amargura es un enojo sin control, es un enojo desbordado. Y entre más tiempo tenga la persona esta amargura, este enojo, se vuelve más difícil de remover, más difícil de quitar. Y es una de las causas principales por las cuales las personas eh, caen de la gracia de Dios, como dicen Gálatas 5:4. Entonces nosotros tenemos que evadir eso y removerlo, cueste lo que cueste. Ahora, la traición, mientras que la traición es deliberadamente hecho a alguna persona, el daño causado por esta traición solamente puede ser sobrepuesto, uno solamente se puede sobreponer a este dolor a través de Dios. En otras palabras, aquellos que han sido traicionados deben resistir y sobreponerse al enojo y a la amargura. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Tiene que ser a través de mucho ayuno y oración fervorosa. Porque como dice en Hebreos 4:16, es para que nosotros recibamos misericordia y encontremos gracia en el tiempo de nuestra necesidad. Y esto obviamente de Dios. Solamente Dios puede proveer esto. Tiene que ser ayuno y arrepentimiento. Tiene que ser ayuno y oración, con mucho fervor. Y esto, ya que podemos asumir que es obvio, ¿verdad? Para todas las personas. Pero hacerlo, el llevarlo a cabo, es muy difícil. Porque el dolor del corazón no sana prontamente. Y aun cuando sana, puede llegar a eh, puede dejar cicatrices emocionales en el corazón. Pero aún así nosotros tenemos la promesa de Jesucristo que Él va a sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a Isaías 61 para leer esta promesa. Isaías 61:1. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Dice, dice, me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón. Y esto está hablando de Cristo, porque dice, me ha enviado, está hablando de Dios, acerca de Dios el Padre, está hablando de sí mismo, acerca de Dios el Padre, que Dios el Padre envió a Jesucristo para vendar el quebrantado de corazón. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Dios que sane nuestro corazón quebrantado y que nos quite este enojo y amargura, esa es una oración que Dios realmente aprueba y que va a responder, porque es de acuerdo a su voluntad. Pero hay una cosa más que tiene que suceder. También nosotros tenemos que perdonar a quien nos traicionó. Y esto es terriblemente difícil. Pero Dios de nuevo puede darnos la manera de hacerlo. Las víctimas tienen que buscar a Dios para que Dios sane su mente y su corazón de la traición, para que puedan perdonar. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo
de que todas las cosas son posibles a través de Dios cuando Él le pidió al Padre que perdonara a aquellos que nos lo estaban crucificando. ¿Suena eso difícil? Sí, es increíblemente difícil. De hecho, la dificultad de esto lo pudieron apreciar claramente sus discípulos, porque vamos a ver exactamente lo que los discípulos dijeron inmediatamente después de escuchar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que deberíamos nosotros de perdonar a todo aquel que nos ofenda, que debemos de perdonarnos los unos a los otros las ofensas. Vamos a Lucas 17. Lucas 17 y versículo 5. Y esto es lo que respondieron los discípulos después de escuchar esto. Luego los apóstoles le dijeron al Señor, incrementa nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando estamos tratando con ofensas, especialmente con traiciones, esto requiere muchísima fe y muchísimo amor agape de Dios. Porque el amor agape y la fe, ambas vienen solamente de Dios. Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos soportar todas las cosas, como dice en 1 Corintios 13, 7, ¿verdad? Acerca del amor, para que podamos soportar todas las cosas, para que podamos esperar todas las cosas, ¿verdad? Pero nadie soporta, ¿verdad? O aguanta todas las cosas que son buenas. Eso no se necesita soportar ni aguantar. El amor ágape significa que tenemos que sobreponernos a las dificultades, a los sufrimientos, que es el resultado de la maldad causado por el pecado de las ofensas. Y es solamente a través del amor de Dios que nosotros podemos perdonar a otros, incluido a nuestros enemigos y a aquellos a quienes nos traicionan, porque todo lo que es bueno y justo viene de Dios. La fe nos da la manera de poder confiar en las promesas de Dios para recibir su ayuda. Y nosotros tenemos que vivir a través de la misericordia, gracia y el amor de Dios. Todos aquellos que han sido traicionados conocen el dolor de ofensas como pocos, pero es a través del amor, de la humildad y de la fe en Dios que podemos sobreponernos a esto. Vamos ahora entonces a la siguiente sección, el siguiente capítulo, capítulo 5, que es qué hacer en varios casos. Y lo primero que vamos a hablar es qué hago si yo soy el ofensor. Bueno, ahora que ya hemos hablado de todo este tipo de cosas con respecto a las ofensas, ya las responsabilidades de un ofensor deben estar bastante claras. Debemos de arrepentirnos si somos nosotros el ofensor. Si yo soy el ofensor, tengo que arrepentirme delante de Dios y en toda humildad reconocer la ofensa delante de la víctima y pedir el perdón. Y en todo asunto tenemos que tener humildad. Tenemos que también tener arrepentimiento y un deseo de reconciliación. Porque recordemos que la reconciliación es por lo menos como paso mínimo es restablecer el amor agape y el respeto en la relación. Pero, ¿qué hay si la víctima no está dispuesta a escuchar o se rehúsa a perdonar? Cuando esto sucede, no es nuestro boleto para caminar y marcharnos lejos, ¿verdad? Y lavarnos las manos del asunto. No, de hecho significa que la situación requiere oración y esfuerzo adicional. Cuando nosotros causamos una ofensa, nosotros tenemos una responsabilidad de promover la reconciliación en todo lo que está de nuestra parte. Aquí hay un principio. Un ofensor siempre debe estar dispuesto a pedir perdón y a reconciliarse aun cuando la víctima se rehúse a escuchar. Porque una víctima que no perdona no le está dando un pase gratis a la otra persona para que se rinda. Hay muchas personas que necesitan sobreponerse al sufrimiento y al dolor. Un ofensor tiene la obligación,
bajo la ley de Dios, de buscar toda oportunidad de mostrar el amor ágape y para fomentar la reconciliación, crear un ambiente donde la reconciliación se pueda dar. Pero, bajo toda circunstancia, un ofensor siempre debe de evadir el obstruir o el interferir con el proceso de sanación de la víctima o de empeorar la situación. A veces es prudente darle a aquellos quienes han sido heridos a través de una ofensa, darles tiempo y espacio para sanar. En otras situaciones quizás sea apropiado que haya contacto directo e inmediato. Es que depende de la situación, no todas las situaciones son iguales. Cada persona reacciona de maneras diferentes, así es de que todo, todo, toda aproximación y todos estos esfuerzos requieren que seamos sensibles a las necesidades particulares de la persona. Y es muy importante eh, que cuando nosotros somos la causa de que alguien esté sufriendo, no debemos rendirnos. Y aunque la única opción que nos quede es orar continuamente a Dios para que lo sane a la persona del dolor que nosotros les hemos causado. Ahora, porque nosotros cuando causamos una ofensa es un asunto muy serio delante de Dios y Él espera que hagamos todo lo posible para podernos reconciliarnos, especialmente cuando nosotros somos el ofensor. Pero, ¿qué hay cuando alguien se enoja sin causa? En otras palabras, hay personas que se van a ofender de una palabra inocente o de alguna cosa, de algún asunto acerca de la verdad de Dios. ¿Y somos nosotros acaso responsables todas las veces cuando alguna persona se moleste o esté enojada cuando no hubo pecado? No, la realidad es que no. Si nosotros hablamos la verdad con el amor ágape y con humildad, entonces no es un pecado si estamos hablando la verdad. Y con esa buena actitud, con un amor ágape y con humildad. Pero también tenemos que tener en cuenta la madurez espiritual y emocional de los oyentes. Porque esto también es parte del amor de Dios. Porque la carga de todos los cristianos es realmente lo que se nos da, ¿verdad? Como comisión a los cristianos es de que a quien mucho se le ha dado, también mucho se le pedirá. Y también a quien se le ha encomendado mucho, también se le va a demandar mucho de él. Ahora, el evadir situaciones que puedan convertirse en ofensas es nuestra responsabilidad. Ahora, también es importante que nos demos cuenta que si nuestra ofensa fue una traición, todo se vuelve más difícil. Se requiere más humildad, amor, oración, ayuno y mucho más tiempo para poder llegar a la reconciliación, si es que es posible. En otras palabras, la carga del traicionero o del traidor es muy pesada. Y una última palabra acerca de esto, unas últimas cosas acerca de esto. Nosotros tenemos que ser rápidos para reconocer cuando ha ocurrido una ofensa. Hay muchas veces que una ofensa empieza porque no se dijo nada cuando ocurrió inicialmente. A veces una disculpa sincera puede realmente deshacerse de esta difícil situación. Aquí vamos a Mateo 5:25 para ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto. En Mateo 5, versículo 25. Y esto es importante, importante, porque a veces se pueden resolver las ofensas rápidamente antes de que se vuelvan eh, problemas más grandes. Versículo 25. Acuerden con su adversario rápidamente mientras estén en el camino con él. No sea que su adversario los entregue al juicio y el juicio los entregue al oficial y ustedes sean echados en prisión. Ahora, aquí donde dice acuerden,
¿verdad? La palabra acordar. Esto significa que seamos bien intencionados con nuestro adversario, porque dice acuerden con su adversario. Entonces, que seamos bien intencionados para con ellos. Entonces, quizás lo mejor sea que tratemos con la situación inmediatamente. Porque puede ser entonces que nuestro adversario pueda seguir pensando acerca del asunto y entonces no, como dice aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 26, verdaderamente les digo, no hay forma de que ustedes salgan de allí hasta que hayan pagado la última moneda. Y en otras palabras es pagar el precio completo, ¿verdad? En términos de tiempo y de esfuerzo para reconciliar la ofensa. Ahora, ¿qué si yo soy el ofensor? Esto es otro caso. ¿Qué si yo soy la víctima? Perdón. Ya hablamos de qué si yo soy el ofensor, ahora vamos a hablar de qué si yo soy la víctima. ¿O qué hago si yo soy la víctima? Quizás la sorpresa más grande para muchos ha sido el hecho de que una ofensa puede causar que la víctima pierda su salvación. Y esto pasa porque este enojo lleva a amargura y lleva a un nivel tal de amargura que ya no, la víctima no es capaz de perdonar al ofensor. Y aún así, nuestra salvación eterna depende de ello. Porque Dios dijo que Él no va a perdonar los pecados de alguien que no esté dispuesto a perdonar a los demás. O que no perdone a los demás. Porque nosotros debemos perdonar. No solamente estar dispuestos a perdonar. Nosotros debemos perdonar al ofensor con la intención de reconciliar en todo lo que sea posible y prudente. Ahora, mientras hay veces que nosotros necesitamos tiempo para podernos sobreponer al dolor de una ofensa, un ofensor también necesita tiempo para admitir su culpa y para expresar su remordimiento por el sufrimiento y el dolor que ellos han causado. El orgullo afecta a todos. El orgullo nos afecta a todos, a unos más que a otros. Pero por eso tenemos que nosotros ser pacientes, tenemos que ser amables unos con otros. Pero las víctimas tienen otra responsabilidad. Las víctimas tienen otra responsabilidad y es que no seamos fácilmente ofendidos. Porque ¿cuántas personas hay que son demasiado sensibles que reaccionan a cualquier cosa pequeña? Ahora, ¿cómo podemos evadir esto? ¿Cómo podemos no caer en esta trampa de ser fácilmente ofendidos? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer cómo Dios va a tratar con los ofensores que no se arrepientan. Y segundo, entender que Dios nos va a traer nosotros a cuentas si nos enojamos sin causa, como dice en Mateo 22, Mateo 5:22. Vamos allá. Dijo nuestro Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte, pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa estará sujeto a juicio. Entonces, esto es muy importante, que nosotros no debemos ser fácilmente ofendidos. No debemos enojarnos sin causa. Ahora vamos a la siguiente sección de esta parte final, las ofensas entre cónyuges. Finalmente vamos a hablar acerca de la relación entre esposo y esposa. Porque hay muchos matrimonios que han sido destruidos por ofensas no resueltas. Y aún si estas ofensas no llevan al divorcio, hay problemas entre los cónyuges que muy a menudo no son resueltas nunca y que pueden llegar a causar una vida de división y de discordia. ¿Por qué? Porque más que en cualquier otra relación, los problemas en un matrimonio se tienden a complicar. Son compuestos y se añade uno sobre otro y se vuelven situaciones complicadas. Porque cuando no se resuelven en el momento en el que surgen. De hecho, muchas veces
No son ofensas ni siquiera al principio, pero cuando nosotros no tratamos con ellas, entonces se vuelven ofensas. Ahora, en un pacto matrimonial, la responsabilidad de reconciliar las ofensas es mucho más vital. No solamente por el matrimonio en sí, por salvar el matrimonio, sino también por la relación individual de cada uno de los cónyuges con Dios. Porque como esto es algo único en un pacto, ¿verdad? En un pacto de matrimonio entre las personas, está instituido por votos delante de Dios de confiar, amar y cuidar a la otra persona en una relación especial, de cuidar a su cónyuge, de amar a su cónyuge, de confiar en su cónyuge, en su esposo o en su esposa. Esta relación no solamente requiere amor emocional y físico, pero también demanda, exige realmente el ejercicio completo del amor de Dios. Ahora, hay dos categorías principales de ofensas entre esposos. La primera son, son expectativas que no han sido comunicadas, que no han sido expresadas. En otras palabras, un esposo o la esposa espera que el cónyuge haga o diga ciertas cosas, pero nunca lo hace claro qué es lo que necesita de la otra persona. La otra es también causada, el otro tipo es causada por eh, emociones o relaciones que no son sanas. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de ambos. El primer ejemplo es cónyuges que no ponen a Dios primero en sus vidas. Porque cada uno de los cónyuges debería de ser un ejemplo hacia el otro de su amor y obediencia a Dios. Un esposo o esposa que está realmente tratando de ser un verdadero hijo de Dios es respetado y es valorado. Sin Dios, sin estar Dios primero en su relación, están abiertos a la influencia de Satanás. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es, se trata de cónyuges controladores. Por ejemplo, esposos que son dominantes y que están, eh, que son demasiado estrictos con sus esposas, están faltando a lo que dice en Efesios 5:25, donde dice, esposos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Un esposo controlador no está dispuesto a sacrificarse por su esposa como Jesucristo nos puso el ejemplo. También de igual manera, las esposas también pueden ser controladores de su esposo. Y por lo general esto se lleva a cabo a través de manipulación o de culpa. Diciendo cosas como, bueno, si me amaras, tú harías esto o lo otro, ¿verdad? O a lo mejor, tú quizás realmente no me amas porque tú nunca, y ahí ya le ponen lo que sea, ¿verdad? Esposos, cónyuges controladores suprimen el amor agape y el amor de matrimonio. Suprimen este amor, todo el amor en el matrimonio, por ese control. Otro ejemplo, cónyuges que hablan de sus problemas maritales con terceros. Y es muy común que un cónyuge use a otros, especialmente a padres o amigos en común, para ir a ventilar sus problemas acerca de su pareja. Y realmente las soluciones nunca llegan por quejarse con otra persona que está fuera del matrimonio. Solamente se resuelven tratándolo directamente con el cónyuge. Otro ejemplo, cónyuges que son mejores amigos con sus hijos en lugar de ser sus padres.
Muchos no reconocen que los estándares para criar hijos el día de hoy están completamente mal dirigidos. Porque los padres no deben ser amigos con sus hijos cuando son pequeños, porque entonces los padres pierden su autoridad. Y también al contrario, ¿verdad? Los, los, ah, los niños, los hijos, nunca, ellos, el día de hoy ya no aprenden los hijos la disciplina y ya no respetan a sus padres. Y eso significa que esta amistad entre los cónyuges está en el mismo nivel que con los hijos y eso no debería de ser. Porque no hay una relación adecuada entre esposo y esposa a menos que sus papeles estén correctamente establecidos como esposa y esposo, donde ambos son padres a los hijos. No son sus mejores amigos. Cuando son pequeños, cuando están bajo su tutela, no podemos ser, como padres, mejores amigos con los hijos. Tenemos que ser sus padres y dirigirlos. Crea muchos problemas, sobre todo cuando uno de los padres es amigo con sus hijos y el otro está tratando de ser padre. Ahí se crea una desigualdad y muchos problemas entre los cónyuges. Otro ejemplo, cónyuges que ponen a otras personas o a otras cosas antes que su esposo o su esposa. Y esto puede ser que ponen a sus padres, o ponen a sus amigos, o ponen a su carrera, a su empleo, o a sus actividades, especialmente con los hijos, porque son muchas actividades de los hijos. Y ponen todo esto en vez de cuidar las necesidades emocionales, mentales y físicas del cónyuge. Y esto sucede mucho más a menudo de lo que debiera suceder. Esta es una causa muy, muy significativa de resentimiento en el cónyuge. Esto no debería de ser. Otro ejemplo, cónyuges que critican en lugar de edificar y ayudar a su esposo o a su esposa. Esta es una ofensa, esta es una causa de ofensa, es una ofensa muy, muy común. Esposos que critican en vez de edificar o ayudar. Porque esto los previene de discutir o de platicar sus problemas con la otra persona. Porque entonces la relación no se vuelve más que sesiones de quejas. Los cónyuges que establecen su relación en respeto y en amor pueden hablar de sus problemas porque no, entonces ya no se percibe a la otra persona como que solamente se está quejando, sino que está comunicando claramente las necesidades a la otra persona. Y eso es muy importante, porque quejarse no soluciona nada. Hay que comunicar abiertamente, pero con amor, agape y con humildad. Otro ejemplo, cónyuges que abordan los aspectos logísticos de la vida. Perdón, son cónyuges que no abordan los aspectos logísticos de la vida. Aquí está mal en la diapositiva. Son cónyuges que no hablan acerca de las cosas que se tienen que hablar. Por ejemplo, las finanzas, cómo se gasta el dinero, el presupuesto, cuáles son nuestras prioridades en relación al dinero. La Biblia habla que tenemos que ser buenos vigilantes de las bendiciones que Dios nos da. Otra de las cosas, otro de los aspectos logísticos de la vida es los hijos, especialmente la disciplina, en la enseñanza o cuando se van de casa, ¿verdad? Otros aspectos también, ¿verdad? Planeación para el retiro o planes, prioridades. Si no se habla de todas estas cosas, esto lleva a expectativas que no han sido comunicadas con el cónyuge y causan mucho resentimiento, porque hay muchos malos entendidos, porque un cónyuge está hablando de una cosa cuando el otro cónyuge está hablando de otra cosa totalmente diferente, o las prioridades
creen que asumen que el cónyuge tiene esas mismas prioridades cuando no es cierto, o que ven las cosas de esa misma manera. Es importante que los cónyuges aborden los aspectos logísticos de la vida para que no se creen estas ofensas. Otro ejemplo, ejemplo 8. Esposos que esperan que sus esposas satisfagan fantasías sexuales pervertidas. Esto es un problema, porque esto muchas veces se manifiesta eh, en la forma de quejas acerca de que la esposa tiene mucho sobrepeso o que no lo llena, ¿verdad? En la vida sexual. Y eh, esto está mal, ¿verdad? Esto no es no es ser amoroso, no es estar apreciando, no es estar cuidando a la esposa. Al contrario, esto desmotiva a la esposa y puede causar resentimiento. Y otro ejemplo de ofensas entre cónyuges son esposas que creen que el esposo es responsable de hacerla y mantenerla feliz y contenta en lugar de buscar las cosas de Dios. Estas son expectativas que son incorrectas, pero tantas cosas en la sociedad comunican esto desde edades muy tempranas a las niñas, que el príncipe azul las va a rescatar o que él es el responsable de su felicidad, ¿verdad? Pero eso no es cierto, porque un esposo convertido va a ser mucho más sensible y va a responder de mucho mejor manera a una esposa, ¿verdad? Que está llena con las cosas de Dios. La esposa, aquí el punto es que la esposa tiene que buscar las cosas de Dios, en lugar de creer que el responsable de hacerla feliz es su marido. Si la esposa está contenta con Dios, si la esposa tiene una relación viva y activa con Dios, entonces es diferente. Entonces el esposo va automáticamente, un esposo convertido, automáticamente va a ser mucho más sensible a las necesidades de esa esposa. Reconciliar estas ofensas debería ser mucho más fácil en un matrimonio que en cualquier otro tipo de relación, porque cada uno conoce las fortalezas y las debilidades de la otra persona. Y esto debería de ayudarnos a todos los que estamos casados a a seguir fortaleciéndonos en esto. Pero en lugar de esto, muchos cónyuges, esposos y esposas, dejan que las ofensas se queden sin resolver y, se, y siguen progresando hasta el punto que ya se crea enemistad entre los cónyuges. Y la realidad es que aparte del adulterio, la fornicación y el abuso, no debería haber nada que cause más que una disrupción temporal en un matrimonio lleno de amor. Si no hay adulterio, fornicación y abuso. Porque tener el gozo en el matrimonio requiere bastante esfuerzo. Pero en principio es bastante simple. En primer lugar, su relación con Dios debe ser su prioridad principal. Cuando esto sucede, cada cónyuge tiene el amor de Dios a través del cual esta relación mutua puede ser establecida. El amor siempre considera las necesidades del cónyuge, que hace casi imposible que las ofensas ocurran. Eso es lo primero, la relación con Dios. Lo segundo es la comunicación. Una esposa que espera que su marido correctamente adivine su estado emocional o su deseo, es totalmente irracional. De manera similar, un esposo que no toma la oportunidad regularmente para pasar tiempo con su esposa,
la está alejando activamente de él. Ahora, más importante, ningún cónyuge debería jamás hablar acerca de el esposo o de la esposa a alguien fuera del matrimonio, a menos que ambos consientan a ello o estén presentes juntos cuando se habla de los asuntos. Obviamente hay excepciones donde algún esposo o esposa necesite platicar algún problema personal que no envuelve a la otra persona. Pero aparte de esto, los problemas entre cónyuges no deberían de ser platicados fuera del matrimonio sin incluir al otro cónyuge. Porque eh, hay ejemplos de estos casos, ejemplos donde quizás pueda ser razonable tener una discusión o una plática acerca de cosas donde no está el otro cónyuge. Quizás es cuando se está buscando ayuda con un problema, por ejemplo, espiritual o con algún problema de salud, ¿verdad? Un problema físico, por ejemplo, la menopausia. Pero también es muy apropiado también buscar ayuda fuera del matrimonio cuando el cónyuge ha cometido adulterio o fornicación o ha sido abusivo. Y estos problemas deben ser tomados con mucha seriedad. Y el cónyuge culpable realmente no está en la mejor posición de ofrecer ningún tipo de consejo a la víctima. En estos casos, buscar ayuda fuera del matrimonio, sin el cónyuge, quizás ahí sí es más recomendable. Eh, los últimos puntos de los que vamos a hablar aquí son concernientes a todas las ofensas, no solamente aquellas en el matrimonio. Nosotros tenemos que ser rápidos, prontos para reconocer y poder hablar acerca de estas cosas menores, de estos asuntos, ofensas menores, ¿verdad? De estos, no ofensas, pero asuntos menores para prevenirlos de que se vuelvan ofensas. Porque recordemos que la ofensa envuelve pecado. Pero a veces hay un asunto menor que no es pecado, pero puede llegar a convertirse en pecado. Algún malentendido o cosas de ese tipo se pueden volver una ofensa. Ahora nosotros también tenemos que recordar que las ofensas ocurren en todos los matrimonios, pero que todos aquellos con las cuales se trata prontamente, también prontamente se olvidan. Las relaciones que están fundadas en el amor ágape y acompañados también por un amor matrimonial correcto, van a tener muy poco tiempo o necesitar muy poco tiempo para reflexionar en ofensas del pasado. Si está fundado el matrimonio en amor ágape. Los esposos y las esposas que ponen a Dios primero y pasan su tiempo edificando su relación mental, emocional y física, no solamente son bendecidos, sino que también tienen la mejor defensa en contra de las ofensas. Bueno, en conclusión, las ofensas son asuntos serios delante de Dios. Y tratar con las ofensas ha sido una de las cosas más ignoradas y más pasadas por alto en las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios delante de Él. Las personas son generalmente reluctas, ¿verdad? Se rehúsan a hablar con alguien que les ha causado una ofensa, porque muchos, incluso santos convertidos, personas convertidas, están tan llenos de sí mismos como para recibir corrección. Ese es un problema muy grande. Porque ¿qué nos dice esto acerca de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir que somos verdaderos hijos de Dios
si nos rehusamos a humildemente escuchar a alguien que tiene que decirnos algo si les hemos causado una ofensa, si los hemos ofendido. ¿Cómo puede haber arrepentimiento sin la humildad de reconocer una ofensa delante de Dios y delante de otras personas? Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios y nuestra vida eterna corre peligro. Por otra parte, ¿cuántas víctimas de ofensas son capaces de acercarse a alguien en verdadera humildad y mansedumbre? Muchas personas reaccionan con enojo a la ofensa, haya sido intencional o no, y usan el estatus de víctima para justificar el rehusar el perdón al ofensor o al traidor. De nuevo, ¿qué dice acerca de nosotros si nosotros estamos enojados y no perdonamos, no estamos dispuestos a perdonar y no perdonamos? Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios no va a perdonar nuestros pecados si nosotros no perdonamos a los demás. Y esto es causa de la segunda muerte. Aún que la memoria de la ofensa o de la traición, el recuerdo de la ofensa o de la traición se quede con nosotros en esta vida, Dios desea sanar nuestros corazones para que podamos verdaderamente perdonar a otros. El arrepentimiento y el perdón son críticos para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cualquier persona que no tenga un corazón contrito y humillado y esté buscando realmente el amor de Dios y mostrar ese amor de Dios a los demás, no va a estar en el reino de Dios. Y aunque no sea posible de que las relaciones continúen entre las personas como eran antes de la ofensa, o de una ofensa seria o de una traición, de igual manera nosotros tenemos que tratar de reconciliar lo más que sea posible y prudente. Recordamos nosotros también el, el, la frase muy popular, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y en realidad esa siempre ha sido la pregunta incorrecta. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, como dice en Isaías 55:9. Entonces por eso no podemos nosotros responder esa pregunta fácilmente. Quizás la pregunta correcta más bien es, ¿verdad? ¿Cómo puedo mostrar el amor ágape de Dios a los otros? Esa más bien es la pregunta. Porque no hay nada más difícil que en tratar con las ofensas. Pero el galardón es eterno. Las pruebas y las dificultades de esta vida no son comparadas, no son comparadas con el día de nuestra redención, donde vamos a escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel, porque has sido fiel y has amado mucho, entra en el gozo de tu Señor. Así que aquí terminamos con la serie de las ofensas. Espero que todos sigan teniendo un excelente sábado y nos vemos pronto.